Bona tarda, germans. Benvinguts sigueu avui 26 de juliol i 20è diumenge que ens reunim a distància. Fa moltes setmanes que esperem que es faci realitat aquella imatge nostra entrant per la porta de l'església, saludant a cada un dels germans i posar-nos al dia de com hem viscut cadascú aquesta experiència tan inesperada i que se'ns fa tan llarga. Però mentre no arriba aquest moment tan desitjat, tenim la gran sort de viure en una època en la que podem estar en contacte i participar dels nostres cultes, encara que sigui a distància. Donem gràcies al nostre Déu per haver-nos posat en aquest temps i fem-ho a través d'una pregària. Pare etern, estem contents avui perquè novament et podem agrair tot el que fas per cadascú de nosaltres. I ho podem fer en companyia de tots els germans. I aquest agraïment ens omple el cor de goig. Et demanem, Senyor, que aprofitem cada ensenyament que aquesta situació ens aporta i que estiguem atents a cada missatge que tu ens fas arribar, perquè només quan ens posem a les teves mans ens trobem segurs i amb ganes de tirar endavant i ajudar els altres. Et demano, Senyor, que estiguis al costat dels que pateixen, dels que es troben en situacions difícils i també, Senyor, dels que tenen responsabilitats i han de prendre decisions que afecten a tothom. Fes-nos humils i forts, Senyor. T'ho demano tot en nom del teu fill estimat. Amén. I ara ha arribat aquell moment en què llegim un salm, que avui llegiré jo mateixa. És el salm 105, dels versets que van de l'1 a l'11. Llueu el Senyor, invoqueu el seu nom, divulgueu les seves gestes entre els pobles, canteu-li, entoneu-li salms, pondereu tots els seus fets prodigiosos, glorieu-vos en el seu sant nom, exulti el cor dels qui cerquen el Senyor, acudiu al Senyor i a la seva potència, desitgeu sempre la seva presència, recordeu les meravelles que ha fet, els seus prodigis i les sentències de la seva boca. O llinatge d'Abraham, el seu servent, o fills de Jacob, els seus escollits. Ell és el Senyor, el nostre Déu, per tota la terra i els seus designis. Té present el seu pacte perpètuament, la paraula compromesa per a 1000 generacions, la que contragué amb Abraham i el seu jurament a Isaac, que deixa establerta com un estatut per a Jacob, una aliança sempre eterna per a Israel, dient-li, jo et donaré la terra de Canaan, el patrimoni que et pertoca. Al·leluia. I ara és el moment en què gaudirem de la participació musical.
teves mans. Vull alçar la meva veu i la vida oferir-te. En santedat i amor, Pare, sols a tu et dono la vida i també el meu cor, prosternant-me davant teu en adoració. Fill de Déu, rep avui tota la glòria, l'honra i l'honor. Fill de Déu, rep avui tota la glòria, l'honra i l'honor. Encetarem els anuncis recordant els motius de pregària que tenim en el fulletó i que continuen tenint com a eix central tot allò relacionat amb la pandèmia que ens toca viure. Però abans del Covid-19 ja hi havia motius de pregària, que ara es podrien veure agreujats. Per tant, germans, hem de tenir-ho ben present i fer-ne el seguiment. El nostre fulletó és un reflex, ara també, de la nostra comunitat i per això ja s'ha encetat l'àlbum 2020, com tots sabeu, l'àlbum Estiu 2020, perquè encara que tot sigui estrany, el juliol fa olor de vacances i ben segur que podrem aportar alguna imatge del lloc on visitem o potser d'aquell llogaret que hem retrobat aquest estiu i que feia temps que no hi anàvem i que el tenim aquí al costat, sempre guardant les distàncies, tot això que ens diuen. I a la fotografia hi podreu afegir un paràgraf d'algun himne que us agradi. Les despeses de l'Església continuen sent les mateixes, per tant, els nostres donatius i les nostres ofrenes són molt importants. A tots ens agrada donar-los físicament, però ara hem de valorar la utilitat que té poder fer l'ingrés en el compte corrent. I just abans de la predicació d'aquesta tarda, l'Eva ens farà la lectura de Romans 8, del 26 al 39. Romans 8, del 26 al 39. Igualment, l'Esperit ve a ajudar la nostra feblesa. Nosaltres no sabem com hem de pregar, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs que no es poden expressar. I el qui coneix els cors sap quin és el voler de l'Esperit. L'Esperit intercedeix a favor del poble sant, tal com Déu vol. Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha decidit cridar, perquè ell, que els coneixia des de sempre, els ha destinat a ser imatge del seu fill, que així ha estat el primer d'una multitud de germans. I els que havia destinat també els ha cridat, i els que ha cridat també els ha fet justos, i els que ha fet justos també els glorifica. Què direm, doncs, davant d'això? Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en contra? Ell no va plànyer el seu propi fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres. Com no ens ho donarà tot juntament amb ell? Qui s'alçarà per acusar els elegits de Déu, si Déu mateix els fa justos? Qui gosarà condemnar-los, si Jesucrist mateix va morir? Més encara, va ressuscitar, està a la dreta dels Déu, intercedeix per nosaltres. Qui ens separarà de l'amor de Crist? La tribulació, l'angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, la mort violenta? Tal com diu l'Escriptura, és per tu que anem morint tot el dia, i ens tenen com anyells duts a matar. Però de tot això ens sortim plenament vencedors gràcies a aquell qui ens estima. N'estic cert, ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els poders,
ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l'univers creat no ens podrà separar de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, por celebrar junto a nosotros este culto de hoy domingo 26 de julio del año 2020. Estamos muy contentos de que compartáis con nosotros esta celebración. En esta tarde queremos compartir con todos vosotros una reflexión a la que le hemos puesto por título Como nadie me ve. Y está basado en un texto de Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 39, que antes nuestra hermana Eva ya nos ha leído. Pero antes de entrar de lleno a la reflexión, por favor, permite que te explique una historia. Es una historia de una joven judía llamada Esther. La chica no tendría más de 21 años, pero había dado a luz a 2 gemelos. Y una tarde sale a pasear a sus hijos para que les dé un poquito el sol y les dé un poquito el aire. Y mientras está paseando la joven Esther con sus gemelos, se encuentra con una amiga suya que le saluda, le dice: hola Esther, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman tus gemelos? Y la joven Esther les responde: mira, este es Jacob, el médico, y este es José, el abogado. Y la joven madre judía siguió caminando con la frente erguida. ¿Por qué me gusta tanto esta metáfora? Mira, pienso que esta madre, cuando ve a sus hijos, no ve lo que ellos son ahora, sino lo que ellos llegarán a ser. Y pienso que cuando Dios nos ve ocurre algo similar. Cuando Dios nos ve, no ve tanto cómo somos ahora, ni ve nuestra historia pasada, sino que ve lo que llegaremos a ser cuando seamos como la imagen de su Hijo. Y es justamente de esto de lo que me gustaría hablar en esta tarde. Nos gustaría explicarte acerca de esto, cómo Dios nos ve. Y pensamos que si analizamos, si entendemos exactamente cómo Dios nos ve, esto nos ayudará no solamente a mejorar la imagen que tenemos de nosotros mismos, sino también a mejorar la manera en cómo nosotros vemos también a las demás personas. Así que por favor, acompáñanos a reflexionar acerca de esto. Y para reflexionar acerca de cómo Dios nos ve, nos gustaría hacer 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven las demás personas? Mira, pienso que nunca estamos del todo seguros cómo nos ven las demás personas. Pienso que los seres humanos somos muy críticos con los demás. Sobre todo, somos críticos con aquellas personas que consideramos inferiores a nosotros mismos, con aquellos que son distintos, con aquellos que no son tan buenos como nosotros nos consideramos que somos. Muchas veces en nuestras cabezas construimos un montón de imágenes distorsionadas de cómo son las demás personas. De hecho, toda imagen que tengas de cómo es el otro es una imagen imperfecta. Es una imagen imperfecta porque no podemos saber cómo es el otro. No podemos juzgar la vida de los demás sin conocer por completo las luchas, las crisis y los problemas que esas personas han tenido que atravesar en su vida. Pero sin conocerlo, solamente mirando el exterior, muchas veces los seres humanos juzgamos y criticamos a los demás. Más adelante vamos a proponer una conclusión a este respecto, pero vamos a seguir con la reflexión. Estamos pensando en eso, cómo Dios nos ve. La segunda pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? Creo que por regla general los seres humanos pivotamos en torno a 2 extremos a la hora de evaluar nuestra propia imagen. Por un lado tenemos a las personas que tienen una imagen muy elevada de sí mismos. Son ególatras, narcisistas, presuntuosas. Tienen un ego muy alto, tienen una imagen muy alta de sí mismo. Creo que todos conocemos a alguien así, todos conocemos a personas que son de esta manera. Por otro lado, tenemos a las personas que están en el otro extremo, personas que tienen un concepto de sí muy bajo. Sobre todo si hablamos de Dios y de las cosas de Dios. Cuando examinamos nuestras vidas a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la ley de Dios, a la luz de lo que Dios quiere para nosotros, nos damos cuenta que estamos muy lejos de hacer su voluntad. Entonces nos embarga la pregunta, nos embarga la duda y nos preguntamos:
¿cómo es posible que yo, siendo un vil pecador como soy, Dios me ame tanto? ¿Cómo es posible de que sea receptor del amor divino cuando soy un vil pecador? Entonces es justamente aquí, en este punto, en donde interviene la tercera pregunta que nos estamos haciendo en este momento, nos estamos haciendo en esta tarde, es ¿cómo nos ve Dios? Y el texto de esta semana, Romanos 8, 26 al 39, es de las más hermosas respuestas a esta pregunta, y por eso mismo nos gustaría compartir esta reflexión con todos vosotros. Mira, lo primero que nos dice el texto es que si alguien te conoce realmente, ese es Dios. Antes comentábamos que los seres humanos somos muy críticos por naturaleza, y de hecho solemos criticar de forma muy virulenta, solemos criticar de forma muy radical a aquellas personas que no conocemos, aquellas personas cuya vida interior, cuya historia personal, cuyas crisis íntimas no conocemos. Pero el único que realmente nos conoce, el único que sabe cómo somos, el único que sabe quiénes somos en lo más interior de nuestro ser, es Dios. Fíjate que dice el versículo 27 del texto que estamos analizando, dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mientras las demás personas jamás te van a conocer como realmente eres, mientras tú podrás tener una imagen muy elevada o muy miserable de ti mismo, Dios te ve como realmente eres. Dios te ve como la joven madre Esther miraba a sus hijos y veía no lo que ellos eran en ese instante de bebés y de debilidad, sino todo el potencial que esos dos niños podían tener. Jacob, el cirujano; José, el abogado. Y pienso que la vida cristiana es un poco así. La vida cristiana, de hecho, es un proceso en el que nacemos como si fuéramos niños pequeños, nacemos débiles, nacemos sin capacidad para movernos por nosotros mismos, y Dios poco a poco va alimentándonos, va cuidándonos y vamos desarrollándonos. Pero lo más interesante de todo es que cuando Dios presta atención a nuestra vida, y cuando Dios evalúa nuestra vida, y cuando Dios habla de nosotros, y cuando Dios nos ve a nosotros, Él no ve esa etapa inicial de debilidad, sino que ve lo que nosotros vamos a llegar a ser. Y pienso que esto es una muy buena noticia. El versículo 29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa imagen, la imagen del final, el momento en el que todos nosotros nos parezcamos a Jesús, es la imagen con la que Dios se queda, es la imagen que Dios mira cuando nos ve, incluso cuando nos ve hoy en día en medio de nuestra debilidad. También el versículo 30 es sumamente ilustrativo. Me gusta mucho el versículo 30. Fíjate que dice: a los que predestinó, a estos también llamó, luego los justificó y por último los glorificó. Y es un texto que ha dado mucho debate acerca de la doctrina de la predestinación, y en esta tarde no vamos a meternos en esta doctrina, pero sí me gustaría proponerte una manera alternativa de entender lo que dice el versículo 30. Volvemos a leerlo. El versículo 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, luego los justificó y por último los glorificó. Prestemos atención sobre todo a estas tres etapas, a estas tres fases del proceso de crecimiento, de maduración de la vida cristiana, según nos explica el versículo 30. Cuando Dios nos llama para que empecemos a caminar la vida cristiana, nuestras vidas estaban rotas, estaban desordenadas, estaban llenas de pecado y de amargura. La imagen que me gustaría utilizar para explicar esto, para dar un ejemplo de esto, es la imagen de una hoja de papel completamente arrugada. Aquí tengo, es un folio blanco completamente arrugado. Cuando
empezamos la vida cristiana, cuando Dios nos llamó, y como dice también el Evangelio, como dice también el apóstol, cuando Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros éramos así. Estábamos llenos de pecado, de amargura, de tristeza y de culpa. Éramos como una hoja de papel completamente envuelta en sí misma, completamente arrugada y de la que poca utilidad se le puede sacar. Así mismo éramos nosotros cuando Dios nos llamó. Entonces, fíjate que no se queda solamente en el que Dios nos llamó. Lo segundo que nos dice es que una vez que Dios nos llamó, nos justificó. Y el proceso de justificación es un proceso largo, es un proceso que dura toda la vida. Y en ese proceso de justificación podemos entenderlo también como una hoja de papel. En este caso es una hoja de papel que está un poquito mejor. Sin embargo, no sé si podéis verlo allí, sigue estando arrugada, porque venimos de ser un ovillo de papel, venimos de ser una bola de papel llena de pecado, de amargura, de vergüenza, de odio y de no tener un propósito en la vida. Pero cuando Dios nos llama, que estamos así, Dios nos justifica, dice el texto. Y en la justificación estamos en medio de ese proceso en el que Dios quiere que estemos. Y en medio del proceso de justificación aún cometemos errores, aún cometemos fallos. Muchas veces nos caemos, muchas veces dudamos incluso, pero aún así el Señor nos mantiene firme. El Señor sigue su propósito en nuestra vida, ¿no? La justificación. Pero hay una tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de la glorificación. Y la etapa de la glorificación es como una hoja en blanco en el que todos esos pecados, toda esa amargura, toda esa vergüenza se borra completamente. Ya las arrugas del proceso de nuestra vida han quedado completamente en el pasado. Es verdad que en nuestra historia de vida aún sigue estando presente el proceso de justificación y que en nuestra historia de vida aún seguimos recordando el momento en el que Dios nos llamó, que estábamos sumidos en el pecado. Sin embargo, cuando Dios nos mira, ocurre este milagro. Cuando Dios nos mira, Dios no mira el pasado, no mira el proceso, sino que mira la última etapa, la etapa de la glorificación. Cuando Dios nos mira, la imagen que proyectamos es la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es como Dios nos mira, en ese proceso de glorificación. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque es importante entender que cuando Dios nos mira justamente en esa última etapa. Mira, es importante porque, como dicen los versículos 38 y 39 del texto que estamos analizando, el apóstol entiende que tenemos que comprender esto, porque esto nos dará fuerzas para continuar en nuestra vida cristiana. Fíjate que dicen los versículos 38 y 39 del texto que estamos analizando. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad, hermanas y hermanos, entender esto es extraordinariamente revolucionario. ¿Sabéis por qué? Porque cuando entendemos esto, entonces entendemos que, aunque muchas veces en nuestra vida caemos, aunque muchas veces en nuestra vida nos equivocamos, aunque muchas veces en nuestra vida fallamos, la manera en cómo Dios nos ve, la manera en cómo Dios nos juzga, la manera en cómo Dios nos evalúa, no tiene que ver con esa persona que falla, que cae y se equivoca, sino que tiene que ver con esa persona a la que Dios llama, justifica y glorifica. Y cuando Dios nos ve en la última etapa de ese proceso. Y entender esto nos hace pensar, nos hace saber y nos hace estar absolutamente seguros
que merecemos ser amados. Que si Dios nos ama, si Dios nos ve de esta manera, entonces merecemos ser amados. Dios nos ama no por lo que somos ahora, como en la imagen de la historia que contábamos al principio, de Esther y sus hijos. Dios nos ama incluso a pesar de lo que somos ahora. Dios nos ama a pesar de nuestras dudas, de nuestros defectos, de nuestras caídas. Dios nos ama, hermanas y hermanos, incluso a pesar de nuestros pecados. 1 Timoteo 1:15 pone esta frase en la boca del apóstol Pablo. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, que Dios nos ama aunque pequemos, aunque seamos pecadores. Dios nos ama, Dios te ama, a pesar de los errores que hayas cometido. Y si Dios te ama, entonces también va siendo hora de que empieces a comprender que puedes amarte a ti mismo. Si Dios te ama, los demás también pueden amarte. Se trata justamente de poner el enfoque en el lugar correcto. Cuando ves a una persona, no la juzgas por los errores pasados, porque entiendes que esa persona está en un proceso de mejorar, de crecer, de perfeccionarse, de ir pareciéndose cada vez a la imagen de Jesucristo. Tampoco debemos juzgar a las personas por los fallos que pueda estar cometiendo hoy, porque, como hemos dicho, estamos en un proceso y en medio de ese proceso podemos caer, podemos tropezarnos, podemos dudar. Y por eso, porque Dios sabe que podemos tropezar y podemos caer incluso al día de hoy, cuando Dios nos ve, no nos evalúa por el pasado y muchas veces ni siquiera por el presente, sino por el futuro, por lo que llegaremos a ser cuando completemos la imagen del Hijo del Señor, de su Hijo Jesucristo. Así que en esta tarde me gustaría acabar esta reflexión con un reto. Me gustaría que nos quedemos con un reto, con el reto de ser hombres y mujeres que no solamente vivan los valores del reino, sino que también aprendamos a ver a los demás como Dios los ve. Cuando entendamos esto, cuando aprendamos a ver a los demás como Dios nos ve, entonces dejaremos de juzgar a los demás, dejaremos de criticar a los demás, dejaremos de menospreciar a los demás, dejaremos de juzgar a los demás en base a nuestra moral o a la imagen perfecta que tenemos de nosotros mismos. Cuando empecemos a mirar a las personas como Dios les ve, entonces empezaremos a ver lo bueno que hay en cada ser humano. Empezaremos a mirar la imagen de Dios que existe, que habita en el interior de cada ser humano. Y esa imagen de Dios que habita en el interior de cada ser humano lo hace digno de ser amado, de ser valorado, de ser respetado y de ser ayudado para que continúe ese proceso. Como os he dicho, la vida cristiana no es un momento puntual, no es un momento puntual de éxtasis, de alegría y de triunfo, sino que es un camino progresivo, un camino que empezamos muchas veces rotos por dentro y por fuera. En ese proceso de rotura, el Señor nos va sanando y nos va sanando poco a poco, y a medida que nos va sanando, muchas veces caemos, muchas veces retrocedemos, muchas veces dudamos, pero el Señor sigue manteniéndose fiel, y sigue manteniéndose fiel hasta el momento en el que nuestra vida refleje la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que si el Señor nos ve de esta manera, si el Señor nos ve glorificados, si nos ve dignos de amor y de valoración, entonces, hermanas y hermanos, también veamos a los demás como Dios nos ve. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a justamente eso, a mirar a los demás como Dios nos ve. Hasta la semana próxima. On els meus peus
Doncs hem arribat gairebé al final del culte d'avui i només em queda que recordar-vos que després del presludi tenim una cita a través del programa Zoom per poder-nos veure i poder-nos saludar, passar una estona agradable i com cada dimecres a les 8 del vespre, el pròxim dia 29, tenim el culte de pregària, també amb el programa Zoom. Us desitjo que tingueu una bona setmana i que el Senyor ens beneeixi a tots.